Bienvenidos a mi canal, su lugar favorito para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no estén juntos, siguen dando de qué hablar. Y sí, estoy hablando de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. ¿Se acuerdan de ellos? Por supuesto que sí. Esa química explosiva en Medcezir nos dejó a todos boquiabiertos, y su relación en la vida real fue aún más comentada. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se separaron? Y lo más importante, ¿qué fue eso que Atay le dijo a Serini y que está haciendo explotar a todo el mundo de amor? Agárrense fuerte porque la historia es más complicada de lo que parece y tiene unos giros inesperados que los van a dejar con la boca abierta. Pero antes de empezar con todo este drama turco, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así estarán al día con todos los chismecitos, exclusivas y análisis del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí vamos a sumergirnos en este romance lleno de pasión, rumores y un mensaje que lo cambió todo. Para entender por qué este mensaje de Atay a Serini ha causado tanto revuelo, primero tenemos que recordar cómo empezó todo. Atay y Serini se conocieron en el set de Medcezir en 2013. La serie fue un éxito rotundo y la química entre Yaman y Mira, sus personajes, era innegable. La gente no tardó en especular sobre si esa química se extendía fuera de la pantalla. Y efectivamente así fue. No pasó mucho tiempo antes de que Atay y Serini confirmaran su relación. Fueron la pareja del momento. Jóvenes, guapos, exitosos, lo tenían todo. Las revistas del corazón turcas estaban llenas de fotos de ellos juntos, disfrutando de viajes románticos, cenas elegantes y momentos cotidianos que parecían sacados de una película. Los paparazzi no los dejaban ni a sol ni a sombra, capturando cada gesto, cada mirada cómplice, cada sonrisa que confirmaba que lo que se veía en pantalla era solo un reflejo de lo que sentían en la vida real. Pero como en toda historia de amor, no todo fue color de rosa. Los rumores de infidelidades empezaron a circular, tanto de parte de Atay como de Serini. La presión mediática era enorme y ambos estaban en la cima de sus carreras, lo que significaba agendas apretadas y mucho tiempo separados. Los fans, que al principio celebraban su unión, empezaron a dividirse, creando bandos que defendían a uno u otro actor, alimentando aún más el fuego de la especulación. Se decía que las largas jornadas de rodaje, los viajes promocionales y la constante exposición pública habían desgastado la relación, creando una distancia que parecía insalvable. Finalmente, en 2015, después de 2 años de relación, Atay y Serini anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus fans, que habían idealizado su romance. Las razones oficiales que dieron fueron diferencias irreconciliables y la dificultad de mantener una relación con sus agendas tan demandantes. El comunicado, sobrio y conciso, no revelaba la verdadera magnitud del problema. Muchos se preguntaron si realmente se trataba de simples diferencias o si había algo más profundo que les había impedido seguir adelante. Pero, ¿realmente fue solo eso? Los rumores de terceras personas nunca cesaron, y algunos medios turcos llegaron a insinuar que la relación había terminado en muy malos términos. Se habló de celos, de discusiones acaloradas, incluso de un posible engaño que habría sido la gota que derramó el vaso. Sin embargo, tanto Atay como Serini siempre mantuvieron una actitud respetuosa el uno hacia el otro en público. Nunca se les vio criticándose ni revelando detalles íntimos de su relación. Mantuvieron la compostura, como verdaderos profesionales, aunque se rumoreaba que tras bambalinas la situación era mucho más tensa. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras. Atay protagonizó la serie Yerde y luego se convirtió en la estrella de la primera serie turca de Netflix, El Protector. Serini, por su parte, continuó cosechando éxitos en la televisión y en el teatro musical. Ambos demostraron que eran mucho más que una simple pareja mediática. Eran actores talentosos y versátiles, capaces de brillar con luz propia. Sin embargo, la sombra de Medcezir y de su romance siempre los persiguió, recordándoles constantemente el pasado que compartieron. Durante años los fans de Medcezir soñaron con una reconciliación, pero parecía imposible. Ambos rehicieron sus vidas sentimentales con otras personas, aunque ninguna de esas relaciones duró mucho tiempo. Atay fue vinculado con varias actrices y modelos, pero ninguna relación llegó a consolidarse.
Serini también tuvo algunos romances fugaces, pero parecía que ninguna lograba llenar el vacío que había dejado su relación con Aatai. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Recientemente en una entrevista, a Aatai Ulusoy le preguntaron sobre su relación con Serini Sarkaya y sobre la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. La pregunta era directa y un poco incisiva, ya que sabía del pasado tormentoso entre ambos. El periodista, consciente del interés mediático que generaba la expareja, no dudó en indagar sobre el estado actual de su relación. La pregunta, formulada con cautela pero con una clara intención de obtener una respuesta reveladora, puso a Aatai en una situación incómoda pero a la vez esperada. La respuesta de Aatai fue lo que encendió la llama de la esperanza y el rumor entre sus fans. Aatai dijo lo siguiente, y aquí es donde viene la bomba: Serini es una persona muy valiosa para mí. Compartimos momentos muy importantes de nuestras vidas, tanto personales como profesionales. Siempre la recordaré con mucho cariño y respeto. Y en cuanto a trabajar juntos nuevamente, nunca digas nunca. Si el proyecto es el adecuado, por supuesto que consideraría la posibilidad de volver a trabajar con ella. Pero eso no fue todo. A continuación, añadió algo que dejó a todos boquiabiertos: Serini sabe lo que siento por ella. Siempre lo ha sabido. Le deseo lo mejor en todo lo que haga y siempre estaré aquí para apoyarla. Boom. ¿Escucharon eso? Serini sabe lo que siento por ella. ¿Qué significa esto? ¿Acaso Aatai Ulusoy sigue enamorado de Serini Sarkaya? ¿Es posible que después de tantos años el amor siga vivo? La ambigüedad de sus palabras desató una ola de especulaciones y rumores. ¿Se trataba de una simple declaración de amistad y admiración, o había algo más profundo que se escondía tras esas frases cuidadosamente elegidas? Claro, podemos interpretar estas palabras de diferentes maneras. Podría ser simplemente una expresión de cariño y respeto hacia una expareja. Podría ser una forma de cerrar un capítulo y dejar claro que no hay rencores. Podría ser una estrategia para mantener viva la llama del interés mediático. Pero también podría ser algo más. Podría ser una confesión velada de un amor que nunca se extinguió, una llama que siguió ardiendo en secreto durante todos estos años. La prensa turca no tardó en hacerse eco de las declaraciones de Aatai. Algunos medios afirmaron que sus palabras eran una clara señal de que todavía siente algo por Serini, mientras que otros lo interpretaron como una forma de mantener viva la llama de la esperanza para los fans de Medcezir. Los programas de chismes y las revistas del corazón se llenaron de análisis y especulaciones sobre el significado de las palabras de Aatai. Expertos en lenguaje corporal y psicólogos analizaron cada gesto, cada entonación, cada pausa en su discurso, buscando pistas que revelaran la verdad detrás de sus palabras. Y las redes sociales, por supuesto, explotaron. Los hashtags @Aatai Ulusoy, @Serena Sarkaya y @Medcezir se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans de la pareja inundaron las redes con mensajes de apoyo, fotos de la serie y montajes de sus mejores momentos juntos. Se crearon grupos de fans que clamaban por una reconciliación, organizando campañas en redes sociales y enviando mensajes de apoyo a ambos actores. La esperanza de volver a verlos juntos, tanto en la vida real como en la pantalla, se reavivó con una fuerza inusitada. ¿Pero qué opina Serini de todo esto? Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Algunos medios turcos han intentado contactarla, pero ella ha preferido mantener silencio. Su silencio, lejos de calmar las aguas, alimentó aún más la especulación. ¿Estaba sorprendida por las palabras de Aatai? ¿No sabía cómo reaccionar ante tanta atención mediática? ¿O tal vez estaba esperando el momento adecuado para revelar sus propios sentimientos? ¿Por qué? ¿Será que está sorprendida por las palabras de Aatai? ¿Será que no quiere alimentar las especulaciones? ¿Será que necesita tiempo para procesar sus propios sentimientos? ¿O será que ella también siente algo por él y no sabe cómo reaccionar? Su silencio se convirtió en un enigma, una incógnita que mantenía en vilo a todos sus fans. Las posibilidades son infinitas, y solo el tiempo dirá qué pasará entre estos dos talentosos actores. Pero una cosa es segura: la historia de Aatai Ulusoy y Serini Sarkaya sigue siendo una de las más fascinantes y comentadas del mundo del espectáculo turco. Su romance, lleno de altibajos, pasiones y rumores, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo.
Ahora bien, especulemos un poquito. Imaginen que Atai y Serine volvieran a trabajar juntos. ¿En qué tipo de proyecto les gustaría verlos? ¿En una serie romántica? ¿En una película de acción? ¿O quizás en una obra de teatro? Personalmente me encantaría verlos protagonizando una serie dramática, donde puedan explorar la complejidad de las relaciones humanas y demostrar su talento actoral. Déjenme sus ideas en los comentarios. Y hablando de comentarios, ¿ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que Atai Ulusoy sigue enamorado de Serine y Sarkaya? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Creen que Serine también guarda sentimientos por Atai? ¿O creen que todo es simplemente una estrategia de marketing para mantenerlos en el candelero? Recordemos que la industria del espectáculo a menudo utiliza este tipo de estrategias para generar interés mediático y mantener a sus estrellas en el ojo público. Recuerden que aquí en mi canal, no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es que podamos compartir nuestras opiniones y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Así que no se corten y déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes, cuáles son sus teorías y qué les gustaría que sucediera entre Atai y Serine. Bueno, mis amores, hasta aquí el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de las declaraciones de Atai Ulusoy y su posible significado. Como ven, la historia de amor entre Atai y Serine sigue dando de qué hablar, y quién sabe, tal vez en el futuro nos den una sorpresa. Estaremos atentos a cualquier novedad. No duden que seré la primera en traerles las últimas noticias y los chismes más jugosos sobre esta pareja que sigue robándonos el corazón. Recapitulando un poco, hoy hemos recordado el romance explosivo entre Atai Ulusoy y Serine Sarkaya, desde sus inicios en Medcezir, hasta su dolorosa separación. Analizamos las recientes declaraciones de Atai sobre Serine y su posible significado, y especulamos sobre las posibilidades de una reconciliación o de un nuevo proyecto juntos. Hemos explorado las diferentes interpretaciones de sus palabras, desde una simple expresión de amistad hasta una confesión velada de amor. Espero que se hayan divertido tanto como yo haciendo este vídeo. Me encanta compartir con ustedes todas las novedades y chismes del mundo del espectáculo turco. Su apoyo y sus comentarios son mi mayor motivación para seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que los quiero un montón. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Su suscripción es gratuita y les permitirá estar al tanto de todas mis publicaciones. Además, los invito a dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Atai y Serine deberían darse otra oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre tengo noticias frescas, chismes jugosos y análisis en profundidad de sus estrellas turcas favoritas. Estén atentos a mis próximas publicaciones, porque les prometo que vendrán con muchas sorpresas y exclusivas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Hasta la próxima.